Mi gente, aquí tenemos unas máquinas de motor vectorial de la marca Supreme Pro modelo Fans. Esta vez han venido con algo nuevo, han venido con algo de muchísima calidad. Tenemos dos máquinas de motor vectorial. Vamos a ver el unboxing primero. Lo que más destacan estas máquinas, aparte del motor que es muy fuerte, es la ergonomía. Qué increíble ergonomía, tienen una ergonomía bastante buena, la verdad que se sienten demasiado cómoda. Es el clipper, más que todo es de la ergonomía más cómoda que he tenido, o sea, la máquina más ergonómica de las más ergonómicas, no la más ergonómica, sino una de las más ergonómicas que yo he tenido, que he usado. Tiene una ergonomía fantástica, mi gente. Vean esta parte de aquí cómo es, que tiene esta pequeña curva, no exagerada, no tan pronunciada, pues te hace tener una comodidad bastante buena, la verdad. Y aquí en esta parte que puedo colocar el dedo, muy buena ergonomía, bastante cómoda. Exactamente tenemos lo mismo en el trimmer. Vean, a agarrarlo de esta manera, qué cómodo se siente. El trimmer tiene exactamente el mismo cuerpo de lo que es el clipper, pero en lo que es clipper a trimmer, pues digamos que en el trimmer necesitas una ergonomía diferente. Ojo, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente que al ser que tiene el mismo cuerpo del clipper, digamos que la comodidad que tú tienes en un trimmer con este cuerpo es más para utilizarlo de esta manera. Ojo, es bueno para marcar también. Agarrándolo de esta manera pierde un poco de lo que es su punto fuerte, como dije, la ergonomía, porque ya aquí pues cambia totalmente la forma en que podemos quizás hacer un diseño o cerquillo. La máquina tiene una construcción bastante decente, tiene metal en la parte de abajo y plástico en la parte de arriba. Las bases de carga también son de buena factura, aunque se hubiese preferido un poquito más de peso, ya que las máquinas tienen cuerpo metálico. La base de carga es completamente igual, el mismo diseño. Vean, USB tipo C y cargador propio, que tenemos lo mismo también en las máquinas. ¿Ok? Las bases de carga son completamente iguales, pero no son compatibles entre ellas. Quiere decir que la que va para el clipper es para el clipper y la que es del trimmer es para el trimmer. No se pueden intercambiar entre ellas. Es un buen sistema al saber que tiene su propio cargador y también tiene USB tipo C. En las cuchillas pasa algo muy curioso, ya que pues yo no he visto estas cuchillas anteriormente, que obviamente se ven pues muy interesantes. La cuchilla del clipper es esta que ven aquí, como pueden ver, que hacia adentro tiene de otra forma diferente. No sé si la abriré para mostrarles. Y la exterior, la superior, perdón, es híbrida, como pueden ver ahí. Se ve muy bien la cuchilla y esa es la regulación que trae. Obviamente yo para trabajar la regularé a 0. El trimmer tiene una cuchilla muy misteriosa. Vean que yo no había visto esta cuchilla antes. Perdón que hay mucha luz, está muy claro aquí como se ve. Pero vean los dientecitos que son muy pequeños. Y la parte de afuera tiene un parecido a lo que son las cuchillas Meishow o JRL. Y vean la parte de acá también, aunque si esta no es la medida de Meishow o JRL. Vean la cuchilla interna como es. Vamos a ver qué tal. También estoy muy curioso. Y esta sí tiene una regulación bastante a 0, que yo la regularé de todas maneras bien, porque parece que se ha movido un poco. Los clics de la palanca, escuchen. En realidad son muy bajos, casi no se escuchan.
Palanca muy precisa, muy buena, se siente pues de buena factura ya que es completamente de metal, se siente bien la palanquita, 5 posiciones, 4 clics. La precisión va a depender del ajuste que le deja el tornillo aquí que tiene apretado la palanca. Pues yo lo tengo de una manera bastante suave, ya que tiene la palanquita completamente de metal y digamos que no es tan suave para mi dedo pulgar, entonces la tengo bastante suave. Escuchen el ruido de estas máquinas que tienen un motor vectorial bastante fuerte. Escuchen el clipper. Escuchen el trimmer. El trimmer es mucho más bajo que el clipper. El clipper hubiese preferido que tenga un poquito menos de sonido, ya que esto podría ser un poco fastidioso al oído del cliente. Pues el trimmer se escucha bastante bien, la verdad, ya que sabemos que es un motor vectorial. Se siente que tienen fuerza, pero el clipper está un poquito, el ruido se siente un poquito más alto. Recuerden también que yo estoy grabando aquí en un completo silencio. El diseño que tiene es espectacular, mi gente, es algo que destaca en este kit, en este set, en este combo de máquinas, el cual es el clipper y el trimmer, que también está la afeitadora, que muy pronto traeré el revisado. Colores, diseño y modelo espectacular de estas máquinas. Vean que tienen un diseño muy bonito combinado con estos colores, sea el clipper que el trimmer. Pero mi gente, el diseño que tienen conjunto a la ergonomía es increíble. También, al ser que es un cuerpo de metal, no pesan, la verdad que no se siente que son pesadas, tienen un balance muy bueno, ¿no? Por eso es que te vas a encontrar con una comodidad al momento de trabajar. El tamaño que tienen tampoco pues no es grande, serán sus 15, máximo 16 centímetros, pero la verdad que mi gente, los colores, conjunto, el diseño y la ergonomía, pues sensación de algo premium de la marca, que yo creo que es lo más caro que tienen ellos hoy en día. El clipper tiene un peso de 287 gramos, perfecto, me parece un peso bastante interesante, de los mejores. Y el trimmer tiene un peso de 220, pues sí, para hacer trimmer pues está bien también, digamos que tiene buenos materiales aquí, se siente buena factura. La cuchilla del trimmer marcó muy bien aquí, marcó muy bien, solo le hice una pasada y eliminó completamente los pelitos que habían aquí. Inclusive aquí simplemente la pasé al contrario, de esta manera, así para abajo, y lo agarró muy bien. Lo que estuve notando es que se estaba calentando un poco, agarrando los detallitos, pero del otro lado de la oreja. Se estaba calentando un poco. Lo extraño es que este parece Proyecto Made Show, pero se estaba calentando.
Increíble cómo marca y corta esta cuchilla interna, está buenísima. Algo que me encantó muchísimo, mi gente, es esta cadena que la cargo aquí puesta, y la verdad que yo pensé que iba a ser algo un poquito más ligero, y la verdad, mi gente, que tiene un peso, no es pesada, la verdad, no es pesada, pero se siente de buena calidad. El clipper pequeñito en la cadena que llevo aquí, pues tenemos un peso de 76 gramos, no es ligero, y es algo de metal. Normalmente esto no es oro, pero mi gente, se siente muy bien, algo sólido. Que lo incluyan en la máquina, yo creo que es un punto a favor. Muy interesante el clipper pequeñito que llega aquí, es que tiene unos detalles increíbles hasta en la cuchilla. Es muy bien hecho, mi gente, vean la forma que le han dado, y es exactamente la forma del clipper de aquí. Wow, espectacular, me ha encantado este detalle que trae esta máquina, hasta la curva de aquí y los detalles de aquí abajo, vean, muy bonito, la verdad, con su pequeño logo aquí de un rayo de la marca Supreme Pro, como pueden verlo aquí. Parece un rayo, en realidad es una S. Vean qué detalle para más espectacular, y los detalles también tienen en la parte de la cuchilla interna, muy interesante. Mi gente, sacando mis conclusiones, tenemos aquí un par de máquinas buenísimas. Ergonomía es lo que destaca más que todo en el clipper, que tiene una ergonomía, mi gente, es perfecta la ergonomía que tiene para apoyar los dedos de esta parte y para colocar el pulgar propio aquí donde se ve el motor. La ergonomía muy buena, la verdad, y eso va en combinación con el peso, pues la verdad que un peso justo, un peso suficiente, y los materiales también están bien. Algo que me fijo mucho yo, materiales de construcción, ergonomía, cómo es construida y todo eso, y pues la verdad que sobresale la máquina mucho en eso. La palanquita de metal también muy buena, el trimmer también muy bueno, materiales, todo, la ergonomía también está bien. La verdad que es un buen proyecto, el diseño que tiene también es muy bonito, se ven muy bien. Estas máquinas tienen una buena pinta, pero más allá de eso, con lo que es el trabajo, ¿qué pasa? Estarían buenas para trabajar diariamente, estarían buenas para trabajar para uso personal. ¿Cuál es mi conclusión? Digamos que las máquinas son de uso profesional, son de uso para una barbería, para un salón. Tienen un motor muy fuerte. En combinación con las cuchillas no le queda bueno ninguna clase de cabello. La verdad, yo trabajé y no se atascó nunca para nada. Tienen las cuchillas un buen filo. Sacando un resumen todo junto, la máquina es muy buena. Pero tengo que dar también mis puntos negativos, ¿no? Y es que es el ruido. El ruido se siente un poco ruidosa, un poco más de los clippers normales, ya que los clippers normales sin escobillas, digamos, rotativos, tienen un sonido un poco bastante silencioso. Y esto va bajo mi opinión, o sea, bajo mi experiencia, lo que yo uso. Y sí, para mí son un poco ruidosas. Pero por lo general, en una barbería, en un salón, pues se trabaja en un ambiente bastante sonoro, o sea, donde hay música y conversaciones, pues digamos que ahí quizás no puede afectar lo que es el ruido de la máquina. En mi situación, yo trabajando solo y trabajando en silencio, pues sí la siento con un ruido un poquito más alto que mis otras clippers normales. El clipper tiene una apertura regular, no es una apertura exagerada, tiene una apertura regular, que está bien por eso. Los peines que llegan aquí hubiese preferido que sean magnéticos, pero de todas maneras están bien también los que llegan. Cuchilla híbrida, la interna es amarilla. Me gusta esa combinación cuando hay dos colores, la cuchilla interna amarilla y la de la superior en color negro, ya que al momento de regular la acero puedes ver mejor la diferencia de una cuchilla con la otra, se ve mejor para regular la acero. Y en cuanto a la regulación a cero, sí, se pueden colocar a cero, sea el trimmer que el clipper. Yo le estaba trabajando el clipper como llegó, no lo he regulado tan a cero que digamos, porque siempre está esto que tocan los peines en la cuchilla interior. En cuanto al trimmer, está completamente a cero, mi gente, y lo que noté es que por cuanto esté a cero no lastima. Lo que sí noté un poco es que calentaba un poco la cuchilla del trimmer, pero para el momento que lo vas a usar, pues digamos que eso no es un problema. Pero sí lo noté un poquito que estaba calentando. Pero todo sumado, mi gente, digamos que son maquinones más que todo, vuelvo y repito, materiales de construcción y todo sumado, la ergonomía, base de carga, los accesorios también están buenos, la cadena que traen, que la verdad que está muy simpática esa cadena. Digamos que el único defecto que yo le encontré fue el ruido nada más. De ahí son máquinas muy pero muy buenas. Esto es un nuevo diseño, algo que me tiene curioso porque hasta la misma caja fue un poquito diferente a todo el resto. Como vieron en el unboxing, hasta la forma de abrir es diferente. Esto en el caso de que quieras algo nuevo, pues aquí están. Estas son las fans de la marca Supreme Pro. Mi gente, son maquinotas en el sentido que son buenas, no que sean grandes, porque la máquina
hasta la medida justa yo creo que tienen para alguien que tiene una mano como la mía. Tienen una medida bastante buena para mí. Me encanta esta ergonomía. Así que eso era todo, mi gente. Yo les dejaré en el link si quieren saber más información. Les dejaré lo de la página oficial de Supreme Pro y también la página oficial de Instagram, siempre de la misma marca. Cualquier información le pueden preguntar a ellos directamente o ir a ver en la página de Supreme Pro. Ya saben, mi gente, como quieran, nos vemos en otro video. Cualquier pregunta que me tengas que hacer también a mí, ahí en los comentarios.